Benjamín Gagiola para Corte de Caja Historia Política. Septiembre es el mes de testamento en todo el país, Sonora incluido. Hoy platicaremos sobre un testamento famoso, el testamento del general Álvaro Obregón. Obregón, victimado el 28 en la Ciudad de México, deja un testamento que nos permite explicarnos quién era Álvaro Obregón, el empresario, quién era Obregón, el agricultor, quién era Obregón, el hombre de finanzas, quién era Obregón, el hombre de proyectos económicos. El 28 Obregón deja para la posteridad un testamento. Ahí viene la instrucción de que quiere ser sepultado en Guatabampo y por eso está ahí, desde entonces, sepultado en la tierra de los generales, una tierra de éxito económico para él, desde que antes de incorporarse a la revolución contra el orozquismo el 11 en Sonora y después contra el huertismo el 13, era un hombre que ya le había generado innumerables satisfacciones. Sembraba trigo, sembraba tomate, sembraba garbanzo y después Obregón empezó a incursionar en las compañías o a las empresas para exportar, porque la visión de Obregón era una visión exportadora, la gran producción de Sonora enfocada hacia el mercado norteamericano. Por eso Obregón estuvo muy condicionado con los reflejos, pulsaciones o vaivenes de la economía norteamericana. Es un hombre que se incorpora a la revolución, pero no deja de hacer negocios cuando ésta triunfa, fundamentalmente ya en 1915, cuando derrota al villismo y al zapatismo. El testamento de Obregón nos permite indicar cuánto debía, cómo pagó, y al hacer ese balance nos damos cuenta de qué tenía. Porque muchas de las deudas que tenía Obregón las pagó con terrenos, con lotes agrícolas, las pagó con compañías como empacadoras y hielerías. Pero ¿cuánto debía Obregón cuando muere? Debía mucho dinero. Murió, se puede decir, insolvente, con propiedades o bienes, pero con deudas. Llegó a tener con los herederos o accionistas de Richardson Company, que en su momento presidencial Obregón le compró a esa compañía delineadora norteamericana, llegó a tener deudas por $60,000 de aquella época. Llegó a tener con el Consulado de México en Nueva York una deuda de $150,000 también de esa época. Llegó a deberle al gobierno federal $300,000 y también a la Secretaría de Hacienda otros tantos. Obregón muerto era un Obregón que dejó a la familia vulnerable en cuanto a las obligaciones o pago de esos compromisos o deudas. Por lo tanto, eso nos permite entender de qué disponía Obregón. Pues Obregón disponía de grandes lotes de tierras agrícolas, sobre todo en el área de Ahome y Guasave, Sinaloa, que junto con la que tenía el Valle del Mayo y el Yaque, le permitieron cumplir con esas obligaciones post-mortem a su sucesión, es decir, a su esposa y a sus hijos ya grandes, sobre todo bajo la albacea económica de Aarón Sáenz y de un hombre, Torreblanca Enrique, hermano de Fernando, el que va a ser el secretario particular de toda la vida de Elías Calles. Entender a Obregón en su testamento es entender al Obregón empresario, al Obregón agricultor, pero sobre todo es entender al Álvaro Obregón innovador de grandes exportaciones, porque Obregón, cuando se vino la crisis del 26 en los Estados Unidos, producto de una debacle petrolera, producto de una debacle en la generación del patrón oro que Inglaterra había reintroducido y que afectó a México en la producción de plata, fundamentalmente eso impactó a Obregón junto con los catástrofes económicos y también en el clima en el Valle del Mayo, porque llovió mucho esos años 25 y 26. Entender a Obregón en esa perspectiva es entender no solamente al militar, sino al hombre de negocios. Obregón, un hombre que supo aprovechar los recursos del Estado mexicano, pedía préstamos, pero los tenía que ir renovando o concesionando para en el futuro tratar de pagarlos. Un hombre que reinvertía quizás no en el mejor momento, pero que nos dio el 28 testamento y con el cual entendemos qué tenía y cómo pagó sus compromisos.